Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 21ª semana del tiempo ordinario, martes de la 21ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la fiesta de San Bartolomé Apóstol. La primera lectura de hoy viene del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos 9 al 14. Uno de los ángeles me habló y me dijo: «Ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero». Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a la de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 144 y el responsorio es: Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor de la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José». Natanael replicó: «¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y lo verás». Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: «Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez». Natanael le preguntó: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «¿Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver». Después añadió: «Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias de hoy, comentemos algo acerca de San Bartolomé Apóstol. En realidad se sabe muy poco acerca de este apóstol dentro de los evangelios.
Su nombre aparece en las listas de los apóstoles en Mateos, Marcos y Lucas, pero no en el Evangelio de Juan. En el siglo IV surgió una conexión entre el Bartolomé de los evangelios sinópticos de Mateos, Marcos y Lucas y Natanael en el evangelio de Juan. Y se llegó a una conclusión de que el Bartolomé de los tres evangelios sinópticos es el mismo Natanael que aparece en el evangelio de Juan. Y en la Iglesia Católica, pues esta conexión parece que es muy aceptada, puesto que el Evangelio de hoy viene siendo de Juan, donde aparece el nombre Natanael y no el nombre de Bartolomé. Bartolomé, nos dicen los comentaristas del Nuevo Testamento, es nombre de familia. En hebreo, Bar significa hijo de, y Ptolomé es el nombre de la familia, el nombre del padre. Así que Bartolomé es más probablemente es el nombre familiar, pero no el nombre personal de este apóstol. Así que Bartolomé, que es un nombre hebreo muy, muy antiguo en la tradición del pueblo de Dios. El nombre de Bartolomé aparece tanto en las listas de los apóstoles también como presente en la ascensión de Jesucristo, según el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay una leyenda que dice que Bartolomé, el apóstol Bartolomé, viajó a la India y que ahí llevó el Evangelio. Otras leyendas dicen que Bartolomé viajó a Etiopía y Mesopotamia, pero Armenia pues se declara de que es la sede donde Bartolomé junto con Judas evangelizaron esa región y pues se adueñan de esta presencia. Los ven a Bartolomé como a San Judas, como los evangelizadores de Armenia, y a los patrones de la Iglesia Apostólica de Armenia, pues son Bartolomé y Judas. Así que sabemos muy poco acerca de este apóstol. Y lo que se sabe, pues en realidad no son historias verídicas, sino más que historias son leyendas. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera que viene del libro del Apocalipsis, y se nos presenta en esta lectura una visión que el autor, quien se cree que es Juan, nos da dentro de un sueño. Dice: uno de los ángeles me habló y me dijo: ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Nuevamente aquí la imagen de un matrimonio entre el Cordero, que es Jesucristo, y la novia, que representada por Jerusalén, la Jerusalén santa, la Jerusalén celestial, que representa a la iglesia. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. También nos dicen los comentaristas que esta visión que está describiendo aquí el autor Juan, autor del Apocalipsis, que es tomada prácticamente directamente del libro del Ezequiel, que es un libro profético que tiene mucho contenido apocalíptico, y que esta visión que está describiendo el autor del Apocalipsis, pues prácticamente la toma del profeta Ezequiel y la aplica a Jesucristo, y el significado de Jesucristo como el Mesías, como el esposo de la celestial Jerusalén, que representa a la iglesia fundada por Cristo, en Cristo, la iglesia que es la presencia en el mundo del reino de Dios
que se ha hecho uno con nosotros. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Así que esta imagen de la Jerusalén celestial nos quiere dar a entender que la Jerusalén celestial es la imagen a la cual la iglesia es llamada a ser. Es el ideal para el cual la iglesia es fundada, para que sea luz para el mundo, para que sea luz que ilumine en el mundo y dé testimonio de la presencia de Dios entre nosotros. ¿Para qué? Para atraer a todos los pueblos del mundo al único Dios. Esta es la misión que Israel tenía desde el principio. Esta es la misión que la iglesia también recibe y que por tanto hemos de tomarla como una gran responsabilidad, ¿no? De que cuando perdemos de vista la misión por cual la iglesia existe, pues entonces perdemos la razón de ser iglesia. Así que siempre hemos de tener esta misión que la iglesia ha recibido enfrente y ser consistente el por qué somos iglesia, el por qué somos llamados a ser un pueblo de Dios, un pueblo santo de Dios en el mundo, puesto que la responsabilidad, la obligación, la misión es de ser un testimonio vivo de la vida a la cual toda la creación es llamada y que por tanto esta misión debe de encarnarse en el pueblo de Dios, en la iglesia misma. Sí. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Cuántas veces salió el nombre 12 aquí? 12 puertas, sobre ellas 12 ángeles, 12 nombres de las 12 tribus de Israel. Así que aquí el número 12, que es un número muy simbólico, el hecho que se repite es muy importante. Y el hecho de que esta imagen de la Jerusalén celestial que viene custodiada por 12 ángeles nos da a entender claramente que esta imagen de la Jerusalén celestial es algo divino, es algo de Dios y que por tanto por eso están presentes los 12 ángeles que la custodian. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos. Nuevamente el número 12 aparece y en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. El Cordero es Jesucristo, la esposa es la Jerusalén celestial, que representa a la iglesia. Y aquí la conexión entre las 12 puertas que representan a las 12 tribus de Israel y que después los conecta con la muralla que descansa sobre 12 cimientos que representan la tradición apostólica. Aquí esta lectura, esta visión que se le da al autor del libro de Apocalipsis nos quiere dar a entender claramente la conexión que hay entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. Así que hay una conexión muy explícita en la mentalidad del autor del libro de Apocalipsis, de que hay una continuidad con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y la conexión es Jesucristo. Así que eso es un tema muy importante de ver, de afirmar, de que Cristo no es algo nuevo, sino es la realización de todo cuanto Moisés y los profetas ya habían anunciado y que en Jesucristo ahora se están llevando a cabo. Otro significado que encontramos en esta visión de la primera lectura es de que
la imagen de la Jerusalén celestial, en cierta manera también representa la encarnación del reino de Dios en nuestro mundo. Y por tanto, también representa la encarnación de Dios en Jesucristo, que es el novio de la iglesia. Así que el reino de Dios toma carne, el reino de Dios se hace uno con nosotros, el reino de Dios se manifiesta entre nosotros y deja de ser solamente una visión, una idea, sino que ya algo real y concreto. Así que, por tanto, todo lo que Moisés y los profetas, de lo que hablaban acerca del que había de venir, del Mesías, del Hijo de Dios, pues ahora ya se ha hecho realidad, y que las primicias de esta visión celestial, de este plan de Dios, ya se pueden ver, se pueden tocar, se pueden vivir. Pero que el final de este plan de Dios, pues continúa en manos de Dios. Y es Dios quien lo llevará a cabo con nosotros o sin nosotros. Y la idea fundamental de esta visión es de plantearnos a nosotros, los que escuchamos esta visión, estas palabras, estas revelaciones de Dios, de que si queremos ser parte de este plan de salvación de Dios, si queremos unirnos a lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo, y también ahora por medio de la iglesia que también ha recibido esta misión, ha recibido esta responsabilidad de encarnar el reino que se ha inaugurado en Jesucristo. Y que los apóstoles pues ahora pasan a ser parte de esta fundación del reino, las enseñanzas de los apóstoles, y aquí no se limita solamente a los 12 apóstoles. Al mencionar los 12 apóstoles, en realidad está hablando de la colectividad apostólica, como también la colectividad de los profetas en la iglesia que Dios va mandando para que se lleve a cabo lo que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Así que una visión interesante, la cual todos que hemos sido atraídos por Dios en Jesucristo somos llamados a tomar responsabilidad de esta misión de ser luz para el mundo. Así que tomemos con seriedad esta invitación que Dios nos ha hecho en Jesucristo para que seamos colaboradores con Dios en Jesucristo, en el Espíritu Santo, para que este reino que se ha inaugurado en Jesucristo ya está presente aquí entre nosotros, continúe creciendo. Muy bien, pasemos ahora a la primera lectura de hoy, que viene del Evangelio de Juan. Les comenté al principio de que en el siglo IV surgió esta conexión de que el Bartolomé de los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas es el mismo de que Juan menciona en el nombre de Natanael. Juan no menciona a Bartolomé, sino que tiene este otro apóstol. Se cree que es uno de los 12 apóstoles, aunque hay unos que discuten de que si este Natanael es uno de los 12 o no. Pero el hecho de que la iglesia ha escogido este evangelio de Juan, donde no aparece el nombre de Bartolomé, pero aparece el nombre de Natanael, de que la iglesia acepta esta identificación entre Bartolomé y Natanael. Muy bien, dice el evangelio de hoy. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Imagínense la gran noticia que después de que Felipe tiene este encuentro con Jesús y se ha quedado tan impresionado Felipe con este encuentro con Jesús que va inmediatamente en busca de Natanael, su amigo, y le dice: hemos encontrado. En realidad no hemos encontrado, Él te ha encontrado. Fue Jesús quien lo encontró, fue Jesús quien lo llamó, ¿no? Es como cuando personas que viven una experiencia de conversión dicen: por fin he encontrado a Dios. No,
fue Dios quien te encontró. Dios no estaba perdido, el que estaba perdido eras tú. Así igualmente aquí lo que dice Felipe, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió. No, Él fue quien te encontró, Él fue quien te llamó. Y ahora Felipe va en busca de Natanael y le llega con esta noticia. Imagínense, al que tanto Moisés había hablado, del que tanto los profetas habían hablado, del que tanto la tradición judía había hablado, pues ahora ya está entre ellos, ¿no? ¿Y es quién? Es Jesús. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Así que esto es lo que Felipe le dice a Natanael, y Natanael le contesta con estas palabras sarcásticas. Le dice, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Quizás Nazaret tenía una mala reputación, ¿no? Y estas palabras sarcásticas de Natanael a esta gran noticia de Felipe, ¿no? Pues nos deja un poco confusos. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le contesta, pues ven y verás. Este ven y verás de Felipe a Natanael es muy interesante, porque nos confirma de que a últimas el conocer a Jesús no es cuestión de libros, no es cuestión de que alguien te lo comparta, no es cuestión de que tú por terceras personas llegues a este encuentro con Él. A últimas, el conocer a Jesús tiene que ser una experiencia íntima y personal donde Dios viene y te llama a ti por tu nombre, ¿no? Sí, otros pueden acercarte, otros pueden hablarte pero a últimas el conocer a Jesús tiene que ser una experiencia íntima y personal. Por esto estas palabras de Felipe a Natanael, ven y lo verás. O sea, ven para que tú mismo veas, escuches, para que tú mismo tengas este encuentro con Jesús, el Jesús de Nazaret, al quien tú piensas que nada bueno puede salir de Nazaret, ¿no? Así que estas palabras de ven y lo verás deben de recordarnos a nosotros de que el conocer a Jesús en una forma íntima y personal tiene que llevarse a cabo en ese encuentro que solamente Dios nos puede dar. Dice, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Estas palabras de Jesús pues son un contraste con el Natanael que se nos introduce previo a estas palabras de Jesús, cuando dice sarcásticamente, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿No? Y aquí Jesús dice de que este hombre es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Doblez significa que no hay duplicidad, de que es un hombre íntegro, de que es una persona de palabra, ¿no? Y sin embargo, las palabras sarcásticas antes de esto, pues quizás nos dicen lo contrario, ¿no? Jesús dice, esto es un verdadero israelita. ¿A qué se refiere? Esta palabra de israelita nos debe de recordar a Jacob, que después del encuentro con Dios en esa lucha con el ángel de Dios, se le da el nombre de Israel. Una persona íntegra, y es así lo que se dice también de Jacob, lo cual también es un poco pues difícil de concordar, porque también Jacob, a pesar de ser un hombre privilegiado a los ojos de Dios, también llegó a ese lugar privilegiado por medio de la trampa, por medio del engaño, cuando engañó a su hermano Esaú junto con su madre para que él recibiera la bendición de su padre Isaac, que le pertenecía al hijo mayor, Esaú. Así que aquí quizás lo que podemos entender, ¿no?, de que por encima de nuestras debilidades, por encima de nuestros pecados, por encima de nuestras vidas imperfectas, pues de que Dios puede sacar provecho. Y aquí quizás entra el dicho ese popular que dice, Dios escribe recto con líneas torcidas, ¿no? Nuestras vidas son líneas torcidas que a veces no son constantes, no son
no concuerdan a veces mucho con lo que profesamos, pero que Dios, a pesar de nosotros mismos, pues saca provecho. Escribe recto con nuestras vidas torcidas, que a veces son conflictos, que a veces son contrastes, que a veces pues son inconstantes, pero que de una manera Dios saca provecho aún de esto y nos hace pues brillar a pesar de nuestras flaquezas, nuestras debilidades y de nuestras inconsistencias, ¿no? Así que aquí lo vemos en Natanael, lo vemos en Jacob, que después pasa a ser Israel. Y cuando Natanael escucha estas palabras de Jesús, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael se sorprende y dice, bueno, ¿y este de dónde me conoce? ¿Por qué dice esas palabras, no? Y Jesús le contesta, antes de que Felipe te llamara, te vi que estabas bajo la higuera. Los comentaristas nos dicen de que estas palabras de Jesús son un poco confusas, pero que quizás están conectadas con el profeta Mica, en el capítulo 4, versículo 4, donde dice, todo hombre se sentará bajo su vid y su higuera en paz, lo cual es una visión de que cuando venga el Mesías, que cuando venga el que ha de venir, pues establecerá armonía, paz y justicia en el mundo. Y que esa imagen que Jesús vio de Natanael bajo la higuera, pues en cierta manera no solamente refleja la persona de Natanael, sino que también refleja la realización de la promesa del que tenía que venir, el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús mismo, ¿no? Y de que esa postura de Natanael bajo la higuera, pues representa la realización de lo prometido. Y entonces Natanael nuevamente responde a las palabras de Jesús. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Son palabras impresionantes, una confesión, ¿no? Y un poco rara porque como Natanael de estas palabras de Jesús, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera, ¿no? Y que de estas palabras de Jesús, Natanael brinque ahora a esta confesión, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, que son dos títulos mesiánicos muy importantes que Natanael le da a Jesús. Tú eres el Hijo de Dios, uno, y tú eres el Rey de Israel, dos títulos que en el Antiguo Testamento se mencionan en torno al Mesías, en torno a la era mesiánica que había de venir y que ahora en Jesucristo se están realizando. Después Jesús le dice a la reacción de Natanael, ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver, le dice Jesús. Y después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Aquí Jesús hace mención de otra visión que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. ¿Y de quién es esta visión? Es de Jacob. Esta está en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 12, cuando Jacob se acuesta y pone de almohada una piedra y dentro de ese sueño pues ve la imagen de una escalera que conecta la tierra con el cielo y sobre esa escalera ve a ángeles que ascienden y descienden. Y Jesús, al utilizar esa imagen de Jacob para consigo mismo, entonces Jesús toma esa imagen de Jacob y se la aplica a sí mismo, en la cual él mismo, Jesucristo, es la escalera que conecta al cielo con la tierra, y los ángeles que ascienden y descienden sobre él representan de que él es el puente, él es la unión, él es el intercesor entre Dios Padre y la creación, entre nuestro Creador y la criatura.
entre el Salvador y los que Dios busca salvar. Así que es una imagen en la cual Jesús se apropia para sí mismo. Y noten de que las últimas palabras de Jesús en este diálogo con Natanael dice: yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En contraste de los dos títulos mesiánicos que Natanael le da a Jesús en esta confesión, Hijo de Dios y Rey de Israel, Jesús nunca se aplica esos títulos a sí mismo, sino que él utiliza este misterioso título del Hijo del Hombre, que lo encontramos solamente en los libros de Daniel y Ezequiel. Y este es un título consistente que Jesús utiliza para sí mismo, en lo cual aún hoy en día hay una diversidad de opiniones en cuanto al significado de este título y por qué Jesús se lo aplica a sí mismo, ¿no? Así que Jesús en los evangelios muy rara vez se aplica a estos otros títulos de Rey de Israel o Hijo de Dios, sino que este otro del Hijo del Hombre es un título consistente que él utiliza para hablar de sí mismo. Muy bien, pues en este evangelio tenemos el llamado de Natanael, que repito que en la tradición católica reconocemos que es el mismo Bartolomé a quien celebramos este día en su memoria. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.